Muy buenas tardes, bienvenidos. Y hoy realmente contamos con el honor de tener acá la presencia del doctor Leandro Velascia, que es director general del Sistema Informático de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que realmente nos honra con su presencia. Y como lo decimos en más de una oportunidad, o sea, es importante, lógicamente, marcar todo lo que tiene que ver con la teoría, pero básicamente nos fundamos desde el instituto, que inclusive lo comentó en su momento nuestro director, el doctor Luis Servino, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Y desde la práctica sacar, por supuesto, exponer las mejores prácticas. Y qué mejor que en este contexto que se vive en el día a día, que las noticias no siempre son buenas, dar buenas noticias de gente que trabaja muchísimo sobre el área de salud, que no es nada más ni nada menos que los pacientes. Ellos somos nosotros, como decía un filósofo, y nosotros somos pacientes en algún momento de la vida. Así que muchísimas gracias por tu presencia, Leandro, ha sido muy amable. Sabemos que el tema de agenda es un tema complejo, así que muchísimas gracias, gracias por la presencia de cada uno de ustedes, el esfuerzo que sabemos que es estar presente aquí, así que bueno, bienvenido. Doctor, muchísimas gracias. Muchas Con gracias. eso. Nada, ¿qué tal? Muy mal. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos al auditorio virtual también. Un poco la idea de la charla de hoy es contar cómo venimos encarando los procesos de transformación digital desde el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad. Eh, a ver, traigo estas imágenes, digamos, comenté algunas cuestiones en una charla más reducida hace unos días en el CAIS, así que quienes hayan estado conectados por ahí, digamos, por ahí les resulta, pero bueno, o podemos ampliar un poco más porque tenemos más tiempo. Estas imágenes son de las presentaciones de un congreso que hicimos en 2017, cuando estábamos digamos, en las primeras fases de la implementación de sistemas en el gobierno de la ciudad. En ese momento estábamos buscando crear un padrón único de personas, de cómo validarlo, bueno, porque siempre suele ser la debilidad crónica de los sistemas de información en salud, la identificación. Y estas fotos son todas de 2016-2017. Sí, recién en esa instancia empezamos con la implementación de historia clínica y la informatización de registros de evoluciones y demás. Así que en estos 8 años y monedas, el estado actual en el sistema público es que a fin de este año ya deberíamos terminar con todos los registros en papel en todo el ámbito ambulatorio, sea el primer nivel de atención, sean los EMAR y en el nivel ambulatorio de los hospitales. Eh, Así que bueno, un poco la idea es contar un poquito ese camino muy someramente y a partir de ahí también qué es lo que nos espera para el próximo año. Un disclaimer inicial. Cuando decimos transformación digital, sería un error decir que o pensar en conseguir los sistemas más adecuados a la organización o de tecnología de punta y desplegarlos directamente. Primero que generalmente en redes de salud, donde digamos, el número de usuarios es alto y bueno, y eso conlleva también factores culturales de la organización, digamos, suele ser bastante necesario digamos, tener un nivel de consenso con los distintos usuarios que son los que a la postre van a utilizar el sistema, porque si no, generalmente las implementaciones fracasan. La literatura marca que un 60-70% de las implementaciones de sistemas, creo que ya desde 2021, que se llevan adelante en esos entonces 20 años, había fracasado precisamente por temas culturales, por temas de adopción del sistema. Entonces, el factor determinante para llevar adelante un proceso de transformación digital y más en una red sanitaria digamos, de tan larga data como es el sistema público de la ciudad, tan amplio también, es que los sistemas de información vayan apoyados sobre una estrategia clara y sostenible. Así que bueno, vamos a volver sobre esto igual.
Esto que tenemos en pantalla es la visión digamos, publicada desde el gobierno de la ciudad en el Ministerio de Salud desde, les diré, desde el año 2015, ¿sí? Digamos, con ese primer cambio de gobierno, digamos, se estableció esto que es el armado de una red de cuidados progresivos, ¿sí? De complejidad biomédica creciente, en donde los circuitos comunitarios para la promoción de la salud y el fortalecimiento del primera atención son absolutamente fundamentales y el pilar sobre el que se sostiene después todo el resto del entramado. Como van a ver, digamos, muchas acciones digamos, del Ministerio de Salud apuntaron precisamente a fortalecer esta red para poder garantizar después que existieran los circuitos de referencia y contrarreferencia que hoy en algún punto se están poniendo en valor. En esta imagen, bueno, está precisamente la construcción de los distintos niveles de atención, donde el nivel inferior precisamente enfoca el primer nivel de atención, contacto con la comunidad, y la progresiva especialización hacia arriba. Lo que tenemos aquí a la derecha es precisamente el eje de los sistemas de información. Y los sistemas de información cumplen digamos, el rol de eje transversal en toda esta estrategia y en esta visión de salud. Ya que no son un fin en sí mismo, los sistemas de información están para dar soporte al nivel asistencial, para dar soporte al nivel de gestión, para dar soporte al paciente una vez que logramos empoderarlo con acceso a la información o con acceso a los distintos servicios de salud. Brevemente, por lo menos para los que viven acá seguramente les es más familiar, aprovecho que hay auditorio de fuera de la ciudad. El sistema de salud de la ciudad se compone de prácticamente 100 efectores de salud, de los cuales 70 son del primer nivel de atención, entre los centros de los CESACs, o los centros de atención comunitaria, los CEMAR, que son centros de una complejidad algo mayor, ya con algunas especialidades médicas. Esto copia mucho el sistema de salud de Rosario, así que se tomó como modelo en su momento. Y después hay otros dispositivos menores, especialmente en el centro de la ciudad, donde no hay tantos centros de atención, que se concentra más en el sur, en toda el área de mayor vulnerabilidad. Dispositivos de centros médicos barriales que funcionan como pequeños policonsultorios que brindan atención a la población que consulta en el sistema público y que está localizada en esos sectores. En el nivel hospitalario tenemos un total de 34 hospitales, entre 14 hospitales agudos, 2 hospitales pediátricos y 18 hospitales de especialidad. Hoy en sí, la distribución, como verán, es bastante uniforme, ¿sí? Digamos, concentrado un poco en lo que es el sur de la ciudad, más cerca del oeste, bueno, un poco por factores históricos, ¿sí? De cuando la ciudad era territorio federal y bueno, en ese sentido se planificó como un gran centro de derivación de todo el país. Me corro un poquito de lo que es la distribución de efectores de salud. Acá en pantalla hay algunos marcos que proponen organismos multilaterales como Organización Mundial de la Salud, Banco Interamericano de Desarrollo, para planificar transformaciones digitales de sistemas de salud. En ambos, dicen prácticamente lo mismo con alguna forma distinta y ubicación distinta de los polígonos, pero en ambos se destaca tanto el factor de liderazgo y gobernanza, que encarna la sostenibilidad precisamente de la priorización de estos procesos, porque son procesos generalmente de 15, 20 años para su completitud, y el factor de las personas. Sí, el factor cultural es absolutamente determinante, como mencionaba recién. Así que en este sentido, o sea, teniendo en cuenta que la estrategia impulsa la implementación de sistemas de información, la cultura organizacional suele desayunarse a la estrategia en dos pancitos generalmente, como decía Drucker, consciente de que este sistema de información es el pececito más chiquito, de eso vamos a hablar, ¿sí? Pero no puedo dejar de mencionar que lo determinante para que esto tenga éxito es que los dos peces más grandes acompañen. Bueno, esto es denso, no me voy a meter digamos, tenemos alguna diapo como para detallar, pero
Lo que le quiero mostrar es que todo el proceso desde montaje de infraestructura, ¿sí? De asegurarse que las instalaciones eléctricas, de la conectividad, digamos, arranca hace 20 años. ¿Sí? En ese entonces, o sea, ni hablar los hospitales, que son estructuras en muchos casos centenarias y de más tiempo también, pero incluso en los centros de salud había que hacer toda una obra de infraestructura generalizada. Entonces empezó primero con toda la red para sistemas administrativos, después se fue avanzando en lo que fueron líneas de cableado, especialmente en la última parte de la década del 2000 y hasta 2015. Puntualmente con digamos, todo el grupo del que formo parte, que nos incorporamos al gobierno a fines de 2015, allí recién empezamos con todos los procesos de preparación para la implementación de sistemas asistenciales. Sistemas asistenciales, puntualmente historia clínica electrónica, pero entran allí también lo que son sistemas de farmacia, a reporte de prestaciones, etc. Bueno, después, una vez que ya más o menos veníamos encaminados y teníamos una planificación armada, llegó el bendito 2020 y eso nos obligó a reconsiderar un poco todo y bueno, medio que el plan se dejó de lado y eh, bueno, todo el mundo fue obligado a cambiar el norte. Igualmente, ese periodo, más allá de lo traumático que pudo haber sido, sirvió como un enorme catalizador para el proceso de transformación digital, sea porque el que estaba en contra se dio cuenta que en ese momento por lo menos era fundamental, y por otro lado porque, bueno, nada, es como que necesitamos este sistema, pero no lo tenemos armado. Bueno, armémoslo cuando tenemos 2 semanas, bueno, y entonces se salió con versiones muy, muy maduras en muchos casos y progresivamente, bueno, se fue ganando en calidad. Pasado ya el periodo de pandemia, ya por 2022, cuando todo empezó a volver a cierta normalidad, retomamos un poco el plan que teníamos encarado y ahí sí se avanzó ya con integración de sistemas de laboratorio, historia clínica y demás en el avance de proceso de transformación dentro del sistema de salud y bueno, llegamos a esta instancia que ahora les voy a contar con más detalle. Bueno, entonces lo dije medio sintéticamente. Un poco sí destacar que en lo que es en el periodo, digamos, de fines de 2010 hasta 2015, cuando se fue planificando una arquitectura de sistemas, la ciudad definió avanzar con una estrategia de desarrollo propio. Y que en el momento era una decisión bastante coherente porque digamos, no había tanta madurez en cuanto a aplicativos de mercado, como de pronto hoy sí hay muchísimas opciones. Y además, bueno, la ciudad tiene tradición especialmente en salud, bueno, con toda la tradición de residencias y demás, de tener un modelo de formación de recursos propios para ir sosteniendo en el tiempo. En el ámbito informático, obviamente no, pero hemos tenido un modelo bastante parecido. Y ahí se fueron generando digamos, los primeros sistemas, primero administrativos para focalizar en lo que es la asignación de turnos, recupero de gastos y demás. Y se planteó una arquitectura que en su momento era adecuada y que progresivamente tuvimos que ir cambiando porque bueno, consideraba cada hospital como una unidad separada de la otra y bueno, eso tuvimos que ir rearmándolo con el correr del tiempo. Em, Acá, bueno, es cuando mencionamos que ante los distintos efectores que brindaban asistencia digamos, a los ciudadanos, como cada uno tenía prácticamente su sistema, tenía el mismo sistema, pero con distintas bases, bueno, generábamos, al fin y al cabo, generábamos silos de información, donde cada uno funcionaba independientemente del resto y, bueno, generaba múltiples problemas, tanto de cara al ciudadano como para integrarse en tripulación. Y bueno, esto en el cambio estructural que les mencionaba, de hacer un criterio de identificación único ya para toda la ciudad, empezar a adaptar la arquitectura de los sistemas administrativos y el despliegue precisamente de los primeros sistemas asistenciales, fue generando este cambio de paradigma a nivel de arquitectura. Por supuesto, todo transparente a los usuarios. Sí, lo que ocurrió en este periodo en el que empezamos ya a desplegar historia clínica, 2016 fue
el primer nivel de atención. En 2017 empezamos con el ámbito hospitalario. Por supuesto, inicialmente era, obviamente era un cambio muy disruptivo, entonces no era tan bien recibido en los distintos centros. Y acá es donde está el factor de participación. ¿Sí? Después de ir avanzando con las mismas implementaciones, el trabajo conjunto con los mismos profesionales para ir adaptando el sistema a las vicisitudes propias del primer nivel de atención. Fue- Se fueron dando distintas jornadas que concluyeron en un... ¿hay alguien que trabaja en el sistema público acá en el primer nivel? No, ok. 2017, octubre, si mal no recuerdo, tuvimos un cierre de jornadas que venían ocurriendo mensualmente desde hace un año y medio atrás, y, y ahí como que terminó de consolidarse y realmente percibimos como que digamos, todo el equipo de salud se había apropiado finalmente de los aplicativos. Entonces, fue a partir de aquí donde el modelo de co-construcción prácticamente nos acompaña hasta hoy, porque realmente fue muy efectivo. Bueno, esto es un poco lo que mencionábamos del periodo de pandemia. Hubo también algo muy determinante para todo lo que ocurrió después, que logramos integrar contra los servicios de RNAPER para mejorar enormemente en los procesos de identificación. Y algo tan básico como te paso ciertos datos y vos me devolvés la identificación, que en pandemia era absolutamente fundamental para construir el listado de personas a vacunar bueno, primero con los testeos rápidos y demás. Después, bueno, fue un pilar estructural para poder avanzar en integración de padrones y en el cambio muy rudimentario de información que había entre los distintos niveles. Así que decir interoperabilidad sería como demasiado ambicioso, era más intercambios de Excel muchas veces para ver qué pacientes de uno estaba en otro, cada uno de los sitios. Pero bueno, en el año pasado y bueno, que agrupamos en una etapa más, tenemos como hito determinante, les diré, durante todo el año pasado se estuvo trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para lograr un financiamiento externo. ¿Sí? Bueno, por cuestiones digamos, de burocracia y demás, todavía no empezó, pero está próximamente a caer. Y eso nos garantiza contar con fondos para encarar, digamos, tres ejes principales. Uno, todo lo que es renovación de equipamiento diagnóstico, ¿sí? Que el equipamiento que tenemos en los hospitales de la ciudad en muchos casos es bastante añoso digamos, para avanzar en un proceso de transformación digital es fundamental y renovarlo. En segundo lugar, eh, digamos, prácticamente un tercio de esos fondos se van a destinar la compra de material informático que garantice conectividad, equipamiento, bueno, digamos, todo el hardware, si se quiere, para que los distintos actores de salud puedan acceder a los sistemas. Y el otro tercio es para o desarrollo o adquisición de aplicativos. Y ahora vamos a hablar un poquito. Les paso algunos números de la ciudad como está hoy, ¿sí? El número de prestaciones ambulatorias, cuando digo prestaciones, estamos hablando de consultas uno a uno, estamos hablando digamos, de consultas también de prácticas de imágenes, que no están agrupados todos en este número, que son 8 millones anuales. Después, en el padrón de personas digamos, que tenemos en la ciudad, de personas que alguna vez tomaron contacto, también son pandemia que escaló enormemente y hoy está apenas arriba de los 8 millones de personas identificadas y validadas contra esta enfermedad. La facturación anual se da con pacientes que tienen algún tipo de cobertura, así que este es el monto que recupera la ciudad, que factura la ciudad, no que recupera en carácter mensual. Este es 650, no son 650.000 pacientes que al año tienen
digamos, se realizan estudios de laboratorio en alguno de los puntos asistenciales. Y hoy los profesionales que tienen acceso son 19.000, que estamos contando solo la capa ambulatoria, porque todo lo que es ambulatorio y guardia, todo lo que es internación, empieza el año que viene. Bueno, a lo que viene, ¿sí? Para los próximos 2 años, el gran objetivo es los distintos sistemas que hoy tienen algún grado de, o sea, digamos, que están desplegados en el ámbito ambulatorio, es llevarlos al ámbito de internación y a todo el eje de mayor complejidad. 2026 para todo lo que es internación de sala, y 2027 tanto para áreas intensivas como quirófanos y demás. Así que, bueno, un poco la renovación de tecnologías que les mencionaba viene acompañada con el crédito. Esto va a incluir que todos los hospitales de agudos cuenten con un tomógrafo, además de algunos de especialidad que los más voluminosos también van a contar con uno. Resonadores, a la fecha tenemos 2 resonadores, uno en el Argerich y uno en el Santoyani. Se va a sumar uno más en el Hospital Durán y está planificado para el año que viene uno más en el Ramos Mejía. Ya la ciudad viene digamos, con una necesidad de tercerización de estos estudios de imágenes, que en realidad ya con la capacidad instalada hoy de los 16 tomógrafos prácticamente pudo suplir toda la demanda insatisfecha que venía ocurriendo. ¿Sí? El, el número de pacientes tercerizados hacia ámbito privado se redujo en un 70% aproximadamente. Y en resonancias, con los 2 resonadores estamos apenas cubriendo que ya están funcionando con más o menos 1.300 prestaciones cada uno mensualmente. Estamos cubriendo prácticamente la totalidad de la demanda que llega al sistema público. Ya con el tercer resonador estimamos que vamos a poder digamos, suplir también demanda atrasada y un mejor servicio. Te voy a describir un poquito los ejes digamos, de tipos de sistemas o las agrupaciones de sistemas que conforman un poco el ecosistema de SIGEO, como llamamos digamos, a la suite de sistemas de la ciudad, bueno, que van a tener cierto nivel de avance. ¿Sí? Algunos ya están con un despliegue amplio, pero bueno, en cada uno de estos vamos a tener seguramente modificaciones. En todo lo que son niveles de accesibilidad, hoy ya la ciudad cuenta con un sistema de turnos que funciona tanto para mesones como para la atención del 147 telefónica y que interactúa con BOTI para los turnos que se sacan por esa vía. El sistema de RIS, que es la turnera para imágenes y para prácticas, empezó a desplegarse a principio de año y ya, bueno, tenemos cubierto todo lo que son prácticas dentro de los departamentos de diagnóstico por imágenes. Ahora de aquí a los próximos 2 meses deberíamos ya cubrir todo lo que son ecografías tanto de servicios de ginecobstetricia como de cardiología, y ya están empezando a cubrir prácticas de endoscopía, de hemodinámica y demás. Así que progresivamente ya vamos yendo hacia las prácticas que son menos numerosas, pero que son cruciales bueno, para mantener el continuo de información. La historia clínica electrónica, como les decía, este año va a cubrir la totalidad de los recursos de los registros ambulatorios. Y ya, o sea, tanto en nivel de atención de consultorio como en las guardias. Y ya tenemos despliegue de historia clínica en todas las guardias. Nos queda el nivel de mayor complejidad, que son los pacientes que están internados en las guardias, y que eso ya el mes que viene esperamos poder hacer el despliegue de historia en esos sectores. Lo mismo con integración departamental, le llamamos a los sistemas que son específicos de algún área asistencial, sea sistemas de laboratorio, sistemas de diagnóstico por imágenes, los que regulan la imagen en sí, anatomía patológica. Bueno, cada área del hospital que tiene un sistema propio, eso llamamos departamental. La integración con laboratorio de imágenes ya también queda completa a fin de este año. Y después hay un punto que seguramente vieron con Fede hace algunas semanas de receta interoperable,
Hoy la ciudad no está adherida a la ley todavía digamos, nacional de receta electrónica obligatoria. De cualquier manera, digamos, como confluimos hacia un camino común, digamos, hoy la ciudad tiene una receta electrónica desde la historia clínica que interactúa con el sistema de farmacia propio también de la ciudad, y estamos haciendo las adecuaciones para que cuando haya ya un acuerdo técnico de cómo llevar adelante la interoperabilidad ya pueda también eh, integrarse digamos, a lo que hoy ocurre con las distintas aplicaciones. ¿Sí? Finalmente, bueno, todo lo que es capa intermedia no nos puede ocurrir con eso, que son las tablas maestras y demás, es una necesidad permanente de ir escalando para que puedan cubrir, para que los distintos sistemas puedan apoyarse allí. Bueno, de lo que son departamentales, les mencioné el laboratorio, les mencioné el RIS, que es el sistema de acceso a imágenes. Estamos ahora, ya en estos días, publicando una licitación para contar con un PACS centralizado. El PACS es el sistema que toma las imágenes de distintos aparatos y se encarga de distribuirla a los profesionales que informan, a los profesionales asistenciales que quieren ver la imagen y al propio paciente cuando aplica. Después, en otra línea que venimos trabajando muy fuerte es en sistemas de farmacia, todo el ciclo, tanto logístico como asistencial, que ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Y después lo que son sistemas de hemoterapia, la ciudad también el año que viene va a abrir un centro regional de hemoterapia, que entiendo va a estar ubicado en el Hospital Tornú, que va a nuclear tanto los procesos de donación como los de procesamiento y generación de hemocomponentes para bueno, distribuir a la red y bueno, generar eficiencia tanto en velocidad como en la organización de los profesionales. Y finalmente, bueno, con anatomía patológica, el mismo sistema que hoy genera reporte de prácticas es el que tenemos aplicado en los distintos hospitales. Me detengo un poquito acá porque, bueno, si ustedes pertenecen al ámbito de la seguridad social, a ustedes también se les juega el partido en este ámbito que es todo el manejo de farmacia. La ciudad, bueno, por supuesto, viene operando con sistemas heterogéneos en los distintos hospitales y con procesos manuales que implican transcripción y demás eh, bueno, que obviamente generan, digamos, tienen muchísimas oportunidades de mejora. Los últimos 2 meses, todo lo que es, ¿están familiarizados con estos dos términos de ciclo logístico y asistencial de la medicación? Logístico hace referencia digamos, a todo el eje desde la compra hasta la dispensa y involucra los procesos de guarda, transferencias y ajustes. El ciclo asistencial hace referencia a la prescripción del profesional, la transcripción de esa prescripción cuando aplica digamos, a un sistema de farmacia y después la dispensa nominaliza. La dispensa se encuentran un poquito lejos. Y finalmente, en todo lo que es la farmacovigilancia es donde el ciclo de asistencia termina. Todo este primer ciclo que en la ciudad involucra proveedores con una lógica de orden de compra abierta, es decir, que licitaron el derecho a proveer de distintos tipos de medicamentos, o bien de compra centralizada, elementos que la ciudad compró y tienen un depósito propio. eh, digamos, ya unificamos el sistema que hace la solicitud desde cada lugar, que tiene circuitos de control y auditoría propios, y la entrega de los distintos elementos que históricamente se venía cargando manualmente a los sistemas de stock, hoy llega precargada ya porque bueno, los sistemas están integrados y con la validación de cantidades ya el mismo stock ya se precarga ya con toda la información que ya viene de droguería, de lote, fecha de vencimiento digamos, y granularidad de información de cada artículo. Nos queda, ya empezando seguramente en las próximas semanas, hacer el mismo sistema que hace los pedidos y que hace las recepciones, va a controlar todo lo que es el stock en línea y le va a permitir a los distintos farmacéuticos especificar el movimiento de los distintos elementos y generar la información de dispensa nominalizada. Para integrar entonces el sistema de trazabilidad a los hospitales. Sí, Ah,
Sí, sí, sí. De Sí, hecho, porque era un tema es, pendiente. es un tema y probablemente sea el proyecto más complejo que tengamos de acá a fin de gestión, Ujú, por la complejidad que tienen los procesos farmacéuticos, por la sensibilidad que tiene todo el movimiento de medicación a ujú. nivel seguridad del paciente, a nivel, bueno, a nivel costos también Sí, en realidad es una garantía la trazabilidad de que el producto de que salió de la producción que llegue al usuario. sí. Nosotros vamos a controlar desde el pedido hasta la entrega de cada una de las droguerías que son las que nos proveen, por lo menos en lo que es medicamento. O sea, toda la cadena hacia arriba de producción, eso no, por lo menos nosotros no lo vamos a tener en este Y etapa. la dispensa va a ser por ambulatoria y dispensa en internación también, Sí, con trazabilidad. vamos a Es tener, más dificultosa la de internación. sí, sí, sin duda. A ver, para tenerlo completo, hago doble clic acá porque es clave el tema, pero todavía este año no vamos a tener una división por unidosis y, digamos, No, capacidad del por código de eso. barra y demás. El nivel de información que vamos a tener con la optimización de procesos es por lo menos saber nominalizadamente, digamos, digamos, de dónde sale la prescripción, qué elementos tenemos en la farmacia, digamos, qué comprimido, qué ampolla, digamos, Está bien. sale de la farmacia hacia la persona. Sí, Todavía quedan circuitos a nivel de enfermería que puede haber sí, a cierta nivel cama, variabilidad. Por claro. eso, Porque ahí tenemos. además hay que contar con dispositivos especiales, a pie de cama. Sí. Eso es una fase de mejora que nos queda un poquito hacia adelante. Antes de llegar a eso, digamos, tenemos todavía que generar todos los circuitos de validación farmacéutica que ocurren en cada lugar como Sí, después. también como los que tienen cobertura y se internan o que reciben la medicación, eh, por lo menos van a ustedes a terminar la traza, que a veces no, la mayoría llevaba y terminaba la traza en su propia farmacia para poder después llevarlo en un móvil. De esta manera ustedes terminarían la traza de la medicación. Todo lo que es el circuito terminal. Así que bueno, eh, siguiendo un poquito con lo que es digamos, el circuito de prehospitalario, circuito de emergencia, lo que constituye el SAME en la ciudad, pues el SAME históricamente, digamos, contaba con un sistema que está integrado con todas las lógicas de recepción de llamadas y demás. Así que hasta ahí, digamos, ese sistema viene funcionando muy bien. Lo que hicimos fue empezar a hacer una integración contra la historia clínica, cosa que la información que cargan los profesionales en la ambulancia se puedan visualizar desde la historia, sea en la guardia o en ambulatorio, de acuerdo a la temporalidad. Eso en la próxima semana ya va a quedar reproductivo, se están haciendo las últimas pruebas. Lo que nos queda hacia adelante es la transformación de alto impacto que va a tener con el ámbito prehospitalario, que es que el SAME tenga visualización de dónde tiene camas disponibles, de dónde hay camas no solo de guardia, sino eventualmente internación de acuerdo al tipo de paciente, desde ya toda la organización ante un eventual catástrofe y demás. Bueno, son todos temas que SAME funciona muy, muy bien, tiene un servicio de excelencia, pero la idea es poder hacer una integración completa con toda la infraestructura del resto del sistema de salud para poder garantizar digamos, darle ese input final a los procesos que ocurren. Después, hoy los procesos de recupero de gastos, digamos que ustedes lo ven del otro lado seguramente, involucran todavía varios procesos manuales, especialmente en todo lo que es ámbito de internación, que es circuitos ambulatorios, de laboratorio. Empezaron algunas líneas de semi-automatización, en donde el área de sistemas provee a las áreas de facturación tanto la documentación probatoria de solicitudes, y la información de cobertura de cada una de las personas. La idea es que de aquí hasta el año que viene, los procesos pasen a estar automatizados, ¿sí? Por la lógica digamos, de no convenio, si se quiere, que tenemos en la ciudad, porque bueno, el nomenclador que establece los precios de cada prestación debe ser el valor más bajo de mercado, pero lo establece la propia ciudad.
sumado a que brindamos servicio, salvo que de un aviso de internación a quien se lo lleve, brindamos servicio en forma directa, y todos los procesos de recupero ocurren a posteriori, con lo cual la lógica en sí es mucho más simple que la de cualquier área privada. Entonces está posible avanzar con procesos de automatización. En sí también el impacto de esta línea para el sistema de salud, que digamos, tiene una parte de su, de su financiamiento y posibilidad de reinversión es altísima. Todos los procesos que pasaron por un proceso de semi-automatización llegaron incluso a multiplicarse por 3 en el monto facturado. Estimamos también que los procesos automatizados tienen eficiencia. En el tiempo estamos. Bueno, después, como les mencioné, una de las patas clave en el plan de salud es toda la dimensión territorial, ¿sí? En donde el primer nivel de atención tiene claro cuáles son sus cápitas de referencia y la población a la cual tiene que brindar cobertura, exacto. Ahí nosotros, de esos 8 millones de personas, digamos, la población activa, es decir, la que consulta regularmente al sistema público, ronda el 1,5 millones aproximadamente. Y de eso del primer nivel, al tener una lógica territorial, da cobertura principalmente a las personas que tienen residencia en la ciudad. Entonces, sobre estas personas se va a avanzar en una lógica de asignación y reasignación de profesionales de cabecera para facilitar todos los circuitos de acceso. Todo lo que es digamos, hoy accesibilidad, sea por 147 o sea BOTI, tiene líneas de priorización para, por supuesto, las personas que usan el sistema de salud y que viven. Después, en lo que hace a dispositivos de interacción ciudadana, bueno, hoy BOTI juega un rol clave en todo lo que es envío de recordatorios, confirmaciones de asistencia. Bueno, en pandemia jugó un rol también llevando resultados de estudios. A BOTI seguramente se lo va a ir robusteciendo con distintas líneas que habrá, digamos, en los sistemas en áreas de internación o en áreas más complejas como hemoterapia, y ante la necesidad de que el paciente pueda completar o consentimientos informados o, en el caso de hemoterapia y donación, toda la documentación de confianza de la sangre. La idea es en algún punto lograr salir del papel y bueno, en ese sentido BOTI nos da un canal directo con las personas que es muy, muy valioso. La otra cara de aplicativo que realmente lleva un poco el empoderamiento de la información al paciente es un portal de salud. Sí, a la fecha no, digamos, no desplegamos un portal porque varios de los sistemas todavía están inmaduros, entonces para dar información o incompleta, de baja calidad, no tiene demasiado. Además, fracasa también la transformación. Es que es romper con la confianza. Claro, totalmente. Entonces, una vez que los circuitos ambulatorios estén cerrados, que contemos no solo con información de laboratorio, sino con información de imágenes, con informes de otras áreas que el paciente pueda recopilar y eventualmente después utilizar bueno, para segundas opiniones y demás, ahí va a ser un momento adecuado y eso va a ocurrir en un momento seguramente fin del año que viene, inicio de 2027. Y bueno, el último, si se quiere, punto a tener en cuenta Hermoso. es toda la vuelta a esa información. ¿Sí? O sea, la cantidad de datos, como se dan cuenta, que generan todos estos aplicativos es inmensa y está un poco en el ordenamiento y en la democratización, no solo a nivel ministerial, sino por supuesto a cada nivel hospitalario, a cada jefe de servicios y a jefe de guardia le sirven y de consultorio, digamos, pueda tener una visualización directa digamos, de cómo está operando cada unidad. Y después, en ese sentido, también los propios médicos de cabecera poder entender el estado de su cápita, quienes lo consultan, quienes no, quienes de pronto tienen screenings que no fueron hechos o que, bueno, nada. Empieza a abrirse digamos, un montón de dimensiones que van a ir, digamos, transformando, digamos, ya no solo el registro, sino las acciones de salud que brindamos hacia adelante. Así que para eso la idea es contar con una plataforma, y con plataforma no es solamente un lugar donde alguien entre y se baje el reporte,
que le corresponde, sino que tenga, por un lado, control firme de accesos, porque bueno, tenemos información hipersensible, entonces en un extremo toda la información de identificada está buena hasta que esté publicado, digamos, como para no solamente gestionarla desde el Ministerio de Salud, sino que grupos que puedan llevar o investigaciones o comparaciones puedan tomarlo directamente. Y en el otro extremo, digamos, la información epidemiológica a nivel personal, bueno, eso solamente lo puede acceder las personas que efectivamente hacen algo con eso en pos de Sí, en realidad sería digamos, el matrix de la toma de decisiones. Sí, sí, sí. Que, digamos, es clave el factor de confidencialidad. Ujú. Bueno, eso es lo que hace al sistema de información hacia adentro de lo que es el sistema público. Hay una dimensión más, sí que no la trabajamos desde mi equipo, pero sí en un equipo hermano en la dirección de sistemas, que es el sistema integrador de historias clínicas. ¿Sí? En 2016, en la ley de historia clínica de la ciudad, si después alguno tiene curiosidad, hay un apartado que hace referencia a este sistema, que es una especie de base de interoperabilidad que permita la comunicación y la transferencia de información de una institución a otra, de un nivel a otro, ¿sí? Tanto público, privado y seguridad social. Entonces, en este sentido, bueno, acá es donde seguramente aparecen las charlas sobre estándares de cómo guardar la información y demás. Para lograr esto, el problema, hablábamos recién con Víctor, el problema de esta cuestión no es técnico, la cosa técnica se resolvió hace por lo menos 15 años, de qué estándares se deben utilizar, cómo se tienen que modificar y cómo hacer que los sistemas entiendan información. El tema es principalmente acordar entre los distintas áreas, gestores de información, gestores sanitarios, para entender qué sirve transmitir, qué es correcto transmitir, qué cosa compromete, qué no. Bueno, hay una discusión enorme. Y en ese sentido, lo que se viene llevando adelante desde la Dirección de Transformación, no es transformación, es De gestión de, se me gestión de fue, se me fue el cambio. nombre de la Gestión de cambio. no, gestión del cambio no, es de transformación digital, en realidad. Un nombre que se encarga principalmente del armado del sistema integrador Ujú. y de la articulación. Están llevando adelante mesas de trabajo con actores de cada uno de los subsistemas, como para precisamente empezar a acordar la cuestión digamos, más grosera a nivel técnico, hasta la cuestión más sensible de que se informe. En este sentido, el referente, la presentación queda, así que eventualmente, si quieren contactarlo, es Alejandro Albornoz, que es también un médico especializado en sistemas que está en esta área del ministerio y que seguramente con las áreas de cada una de las instituciones de salud, bueno, ha ido tomando contacto este año y el pasado. Bueno, a ver, un poco para cerrar. Mirando un poquito hacia adelante, ¿qué tecnologías disruptivas van a ir apareciendo? Porque de todo lo que le mencioné, créanme que nada es disruptivo, son todas cuestiones digamos, que están en danza por lo menos hace 10, 15 años, eh, pero que a su vez forman el cimiento sin el cual todo lo que pueda aparecer después en realidad no puede hacer pie y tiende a fracasar. Hay un montón, sí, o sea, Sí. no le voy a decir que la inteligencia artificial digamos, está generando una revolución y un cambio de paradigma a pasos agigantados, porque ya lo saben. Eh, pero bueno, puntualmente en todo lo que es recopilación de información, captura de registros de la entrevista, búsqueda de información presente en historias extensas, bueno, tiene ya hoy muchísimos usos y hay ya, de hecho, un montón de startups que se basan en algún modelo de agente, integración con historias clínicas y a partir de ahí procurar mejorar alguno de todos los puntos de dolor que tiene la atención en sí. Puede ser uno importante también la bioética. Sí, ahí no, a ver, no lo noté porque no sería algo disruptivo en sí. En sí es un poco el límite que tiene que plantearse para cualquier acción que se vaya a llevar adelante. Coincido totalmente.
Es importantísimo. Claro, es fundamental, es fundamental. Digamos, de todas las otras palabras que están acá, digamos, todas, digamos, generan algún tipo de valor desde lo que es la capacidad de gestionar a distancia y de tener claridad de las estructuras de las instituciones de salud, hasta blockchain, que es algo que se mencionó mucho en la última década, que es donde se apoyan hoy criptomonedas y demás. En salud también podría tener un impacto alto si en algún momento cambia el paradigma de quién guarda la información. A lo mejor la guarda de información debiera ser en algún punto distribuida, pero bueno, de vuelta, es cambiar un paradigma. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo digamos, en cómo organizar digamos, los sistemas de salud. Difícilmente vayamos a discutir este tipo de cuestiones. Pero bueno, un poco la idea que independientemente de las disrupciones que van a ir apareciendo, que algunas tomaremos, algunas pasarán porque sean cuestiones más de moda, si el día de mañana pudiese encontrarme con mi yo que viene de dentro de 3 4 años, cuando ya hayamos concluido un poquito este camino, y digamos, ¿qué me gustaría escuchar de mí mismo? La verdad son un poco estas tres frases. ¿Sí? O sea, conectar los sistemas para integrar cuidados, conectar los datos para que las decisiones sean realmente mejores, pero en última instancia conectar personas para mejorar un poco la salud pública, que es nuestra misión. Perfecto. Muchas gracias. Volvemos a las conclusiones. Los invito a los doctores Leandro Lacia y al doctor Luis Servino que participen en las conclusiones. Y por favor, no se priven de hacer preguntas. Muchas gracias. Por favor. Bueno, como ya dijo Víctor, ha sido una presentación esclarecedora que nos llena, por un lado, de orgullo que haya un sector de la Argentina que esté trabajando, un sector público, ¿no es cierto? Porque el sector privado ha habido desarrollos históricos, ¿no es cierto? Tanto del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Hospital Privado de Córdoba, que han hecho desarrollos importantes en todo esto desde hace muchos años, pero que el sector público encare una transformación de este tipo realmente es muy interesante, ¿no? Y fue muy clara la presentación. Me gustaría que los que tengan preguntas las hagan ahora. Ahí ya tenemos uno. Sí. Quizás es una pregunta tonta, pero la historia digital, ¿la han probado con los usuarios? Lo digo porque hay un centro de salud que la tiene hace 3 años y hace 3 años tiene una mesa de ayuda porque nadie la puede usar. Entonces, más que nada por eso, quizás es tonto, pero bueno. Nada, pero no, para nada. En lo que es metodología de diseño, por lo menos en lo que es la organización del ministerio, tenemos un área de UX. A ver, no te voy a mentir, las primeras versiones de historia se hicieron por el año 2014 más o menos y fueron medio de laboratorio. Si durante la pandemia se hizo el cambio a otra historia, que es una historia comercial que fue donada a la ciudad, y sobre esa sí empezamos a construir nosotros. Para todo lo que es la historia de internación, que es la que vamos a desplegar el año que viene, casualmente ahora tenemos grupos que están haciendo entrevistas en los distintos hospitales para precisamente entender, más allá del proceso que todos conocemos, el básico, qué elementos de información son necesarios para tener un golpe de vista. Exactamente. Entonces, digamos, la historia de internación seguramente va a tener una configuración diferente, Bien. con un header, con precisamente piezas de información, y a su vez apuntamos a que se comporte distinto de acuerdo a quién es el usuario que le está viendo. Okay. No es lo mismo un médico clínico que un médico cirujano, que un enfermero que un kinesiólogo. Entonces, eso es un poco el camino que se está buscando para tener esa customización. Perfecto. Gracias. Una pregunta de Soledad Guillén. Dice, bueno, muchas gracias. Quisiera preguntar a Leandro respecto a telemedicina, ¿qué recomendación podría dar a un servicio que recién se está iniciando en esta disciplina? Grabación de entrevistas, tiempo de conservación de las grabaciones. ¿Hay regulación al respecto? ¿Trabajo en un hospital que está iniciando el proceso de armado de oficina de comunicación o distancia similar a la ODC del Garrahan? Ok. A ver, empiezo por lo que es tu punto fuerte, que en realidad es la legislación. Hoy la ciudad por lo menos tiene una ley específica digamos, que habilita la atención a distancia.
y después tenemos la legislación nacional que también salió con la primera ley de receta, creo en 2022, que permite este tipo de atenciones. Sobre el registro, entiendo que no hay una reglamentación No. digamos, que determine cómo tiene que ser. Por lo cual, si lo llevamos a su equivalente presencial, el registro que termina valiendo es el que está registrado en la historia clínica. En lo que es experiencia nuestra, por lo menos lo que son entrevistas, no las tenemos, no las guardamos. Manejamos un servicio de streaming en el cual se establece el encuentro sanitario y después el registro que queda es lo que el profesional vuelca a la historia clínica. Ahí el Garraham digamos, tiene muchísimos años de experiencia sobre esto, no solamente sobre la teleconsulta directa, sino también sobre la teleconsulta indirecta, que es la teleinterconsulta, por ejemplo, de alguna manera. Así que quizás yo por ahí averiguaría con ellos si lo están manejando de alguna otra manera, pero hasta donde yo tengo presente, lo que vale es el registro digital. Yo quería preguntar, yendo a tu cierre en cuanto a lo que sería la visión de futuro y si tu yo del futuro de 5 años, dijiste, ¿cuántos años crees para que ese yo del futuro te diga, sabes que tenemos un sistema que está interoperabilizado entre todos, como es el DNI o quizás un número de Quill, que hace que en un lugar determinado directamente la gente pueda llevar su historia clínica para todos lados? Está difícil. Ujú. A ver, mira, yo creo que como todas digamos, las prácticas o tecnologías que no es que sean nuevas per se, pero que el uso, digamos, tiene cierta novedad, va a tener un periodo en el cual prácticamente no se va a mover y va a depender digamos, de poder sostenerlo y de difundirlo, que en algún punto a una curva, o sea, exponencial. El factor limitante para que ocurran estos procesos de interoperabilidad, de vuelta, no es el técnico, es el nivel de acuerdo que haya entre los gestores de salud de cada uno de los subsistemas, de cada uno de los niveles de gobierno, nacional, municipal, y por supuesto en cada uno de los 3 subsistemas también. Requiere alinear muchísimas voluntades no para ponerse de acuerdo en cómo, en una cosa técnica, que eso, como decía, me parece lo más sencillo, sino el qué contenido de información cambia, cómo se puede intercambiar, cómo se puede aprovechar de la mejor manera. Ahí hay, a medida que se vayan subiendo actores a una red de interoperabilidad que brinde valor a otros o que le permite ahorrar en cuestiones, sea porque de pronto una red de laboratorios facilita interoperar con esa información y eso genera ahorros de pronto en otros lugares, ahí es donde van a aparecer, me parece, los primeros motivadores institucionales a que la información vaya corriendo de una institución a otra. Hay que, algunos temas para tener en cuenta desde lo macro. Hace unos años atrás estuvo acá un técnico muy calificado de IBM que había participado en el desarrollo de la historia clínica electrónica en Inglaterra. Inglaterra, teniendo en cuenta que es un modelo público que no tiene las problemáticas que tenemos acá de jurisdiccionales. Y bueno, nos contaba que tardó prácticamente 10 años en un modelo, les repito, un modelo público sin subsistemas ni fragmentación como podemos tener acá. Tardó 10 años en ponerse en vigencia. Así que acá habría que multiplicarlo por algún número para tener un dato más cierto. Por otro lado, vas al ejemplo de Estados Unidos, que también país muy desarrollado tecnológicamente, hay historias clínicas en determinados estados que están consolidadas, en determinadas regiones inclusive, y que no tienen conectividad con otras, ¿no es cierto? Y que además, lo que por ahí ya es historia antigua, pero por ahí hace 20, 25 años todo el mundo soñaba con la famosa, tengo la tarjeta acá con el chip para llevar la historia. Como los perritos.
Claro. El chip. Bueno, por ejemplo, estos sistemas, como el que tienen toda la zona de New Jersey, que tiene un sistema bastante consolidado de historia clínica, no permite ingresar al sistema con ese tipo de modelo. Bueno, podés ingresar con al sistema con información de afuera. O sea que en ese sentido es muy cerrado. Por lo tanto, si todos estos lugares que nos llevan muchos años de experiencia, algunos lo tienen resuelto, bueno, Inglaterra lo tiene resuelto, Estados Unidos, por las causas que fuera, no lo tiene resuelto, en forma generalizada, ¿no es cierto? Coexisten, obviamente, montones de estados que tienen desarrollos, pero no hay una interacción total y absoluta como uno esperaría. ¿Tá? Así que, bueno, me parece que acá el panorama es todavía un poquitito más oscuro, ¿no? Consensos. ¿Eh? Faltaría Sí. consenso, ¿no? Hasta social. Claro. Sí, sí, obviamente, consensos, pero bueno, un poco lo que le hablaba a Leandro en el break. Yo quiero decirle algunas cosas para que no se vayan tan contentos. Por mi visión, obviamente yo no soy técnico en esto, pero la visión mía es mucho más política. Entonces, cuando yo lo escuchaba hablar de todo el desarrollo de la ciudad, por un lado me decía, bueno, qué suerte que tengamos esto en un sector público como es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la particularidad de ser un distrito pequeño, o sea, que hace años en los censos uno ve que tiene más o menos 3 millones de habitantes, 33, 34 hospitales, con un desarrollo, digamos, de muchos años. Pero que estamos, independientemente de todo este esfuerzo que se está haciendo, estamos 50, 70 años atrasados del mundo, ¿no es cierto? Y esto no va en desmedro del esfuerzo que está haciendo la ciudad por tener esto. A ver, si uno se remonta, yo me recibí en el año 80, en el año 80, en esa época todavía se operaban estómagos, porque no estaban las drogas que reducían la acidez y que hicieron que casi desaparecieran las úlceras perforadas. Antes teníamos una por semana en cualquier guardia, ¿no? Pero bueno, un estómago, y yo estaba en un hospital de alta complejidad y lo operábamos en el Gran Buenos Aires, igual que en la Cleveland Clinic. Se operaba igual, la tecnología era más o menos parecida. En el año 80 aparece el primer tomógrafo de Argentina, había uno solo en la ciudad de Buenos Aires, año 80. Hoy debe haber 100 tomógrafos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires probablemente. Pero se abrió una ventana de diferencias que es abismal entre lo que pasaba en esa época, donde las diferencias no eran tan grandes, con lo que pasa ahora. Hoy la cirugía robótica está desarrollada cada vez más en el mundo. Estados Unidos tiene 2 o 3 desarrollos. Por ahí el más famoso es el que lleva acá, que es el Da Vinci. Algunos que no fueron entrando y saliendo del mercado, como el de la empresa Medtronic, para desarrollar distintos tipos de cirugía. China tiene 23 desarrollos actualmente de cirugía robótica de altísima tecnología. Nosotros estamos festejando que vamos a poner un resonador más, un tomógrafo más en un hospital. O sea, cualquiera que lo escucha, que viene de este sector, dice, bueno, esto es ciencia ficción, año 2025. ¿Sí? Les repito, China está por inaugurar un hospital de 1.500 camas, 300 camas de unidad coronaria, totalmente robotizado. ¿Cierto? Entonces, a ver, esto más allá de mirarlo para amargarnos, nos tiene que servir para decir, bueno, hay que hacer la revolución interna para tratar de que esa brecha sea menor. Es lo que está pasando hoy, ¿cierto? Y sin ir a lo tecnológico, si uno piensa, a ver, ¿cuántas clínicas y hospitales de la Argentina están acreditados? Acreditados por la Joint Commission, que parece el lugar de mayor prestigio del mundo, creo que hay 5 o 6 de Argentina, y con normas adaptadas para la Argentina. Después hay algunas acreditaciones de alguna entidad local, como es la ITAE, qué sé yo, que antes que nada es bueno, pero serán 20 lugares de las cientos de clínicas que hay. Todas las demás, en realidad, como digo siempre, y algunos dicen que exagero, pero lo siento así, la mayoría no son aptas para atender seres humanos.
¿Está? O sea, concepto que en el mundo existe casi hace 100 años. Y acá no logramos que el lugar donde vamos a poner nuestro cuerpo para que nos operen, donde atiendan a nuestros hijos y todo, no están acreditados. ¿Sí? Entonces, estamos un poco caídos y desfasados del mundo. De una Argentina que en su momento, les diría hasta el 70, el 80, porque no había un gran desarrollo tecnológico, iba más o menos a la par del mundo, hoy está totalmente desfasada. Y estamos discutiendo qué modelo de salud vamos a tener. Somos los únicos prácticamente que no podemos tener un modelo de atención médica con médicos de primer nivel de atención médica, médicos de cabecera, donde haya un criterio por niveles. Entonces, bueno, el panorama es complejo. Se está discutiendo algo que constitucionalmente ya existe desde hace muchos años. Argentina es un país federal. La salud es responsabilidad de las provincias y también de la nación darle los recursos para que pueda ejercer esa potestad. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto es para que paralelamente veamos que hay un grupo, hay gente que trabaja y está tratando de remar para avanzar, pero una carrera donde, bueno, algunos vamos con remos, como puede ir la ciudad, con todo el esfuerzo, y otros van con una lancha motor. Nos llevan años luz de diferencia. Así que eso es para que pensemos todos los que estamos acá, que interactuamos de alguna manera con el modelo, podamos ver de qué manera nos acercamos un poco más al mundo real, ¿no? Al mundo que está desarrollado. Pero bueno, no sé si esto les genera alguna duda o pregunta, háganlo ahora. ¿Mm? O vinculado con esto, sé que todos se quedan todos callados, ¿no? Sí. A mí me pasó en la pandemia, armamos no yo, pero la gente de sistemas armó un sistema de turnos para vacunar y el que lo estaba desarrollando era un extranjero y me puso los feriados de su país y no el nuestro. Y había un botón de cancelar y era de vista. Entonces ahí era jugar era remar en dulce de leche, ni siquiera remar los remos y el otro lancha, fue terrible. Sí, sí, yo creo que hay muchos ejemplos Sí. De cosas que, bueno, son difíciles, pero bueno, acá es probablemente el problema mayor, porque como decía Leandro, tecnológicamente, y me acuerdo en casi todas las cosas, hace falta consenso. Claro. Pero si nos estamos peleando hoy, si van a seguir existiendo o no las obras sociales, qué pasa con la medicina prepaga, qué pasa con el sector público. Una factura que le paso acá a Leandro, que no estoy de acuerdo, porque obviamente yo trabajo para la seguridad social, las facturas del hospital son caras y no son muy baratas con respecto a muchos prestadores privados. Por ahí si en la ciudad de Buenos Aires comparás el hospital con la facturación del diagnóstico de Otamendi, sí, sean más caras, pero no con respecto a lo demás, ¿no es cierto? Ese es un tema que es para polémica, porque la ciudad de Buenos Aires, ahí vi la cifra que factura 15.000 millones por mes, es mucha plata, pero además es una doble facturación. Porque todos los que estamos acá, si vivimos en la ciudad de Buenos Aires y pagamos impuestos, ya pagamos el hospital. La pregunta es por qué tenemos que pagar de vuelta cuando vamos con un carnet no sé, de la obra social tal o cual, o de un prepago. ¿Por qué hay que pagar de vuelta? Entonces, eso que es una doble imposición, así como ocurre en el hospital, ocurre con gente que tiene 2 y hasta 3 obras sociales porque los sistemas no se ponen de acuerdo. Queremos ponernos de acuerdo en ver si las historias clínicas digitales se interconectan, y si vos trabajás en la ciudad de Buenos Aires en la construcción, porque sos albañil, tenés la UOCRA, tu mujer es maestra en la provincia, tiene idioma, hacemos 2 aportes a 2 cajas distintas que no se pueden unir. Y hay gente que hasta tiene 3 sistemas que no se pueden unir. Así que imagínense el desafío de que se comuniquen las historias clínicas y esta cosa que es elemental no se puede resolver, y que ya pasamos un momento político en el cual el jefe de gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de Nación eran los 3 del mismo partido y no se pusieron de acuerdo en decir, bueno, los que están en el idioma, que tiene importancia porque es la obra social provincial más grande y está al lado de la ciudad de Buenos Aires, hay muchas interrelaciones, no se pudieron poner de acuerdo.
en ese aspecto es medio negativa la imagen, ¿no es cierto? El tema que le digo de la facturación es un tema sanitario, de discusión compleja. Obviamente el que está sentado manejando la ciudad y quiere facturar, porque es una ayuda, 15.000 millones, son casi 15 millones de dólares por mes. Y bueno, el que está ahí va a decir, bueno, venga la plata, vamos a hacer cosas. Pero desde el punto de vista sanitario es totalmente ilógico que paguemos 2 veces por lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, habrá que pensarlo en el futuro. ¿De qué manera se puede resolver esto? Lo mismo ocurre, para no tirarle todo el fango a la ciudad, en las obras sociales provinciales. Los hospitales, lo más probable es que le facturen mucho más a las obras sociales nacionales que a las provinciales, porque la plata sale de la misma caja, sale del tesoro de la provincia, el que le paga al hospital provincial y el que le paga a la obra social provincial. Entonces se preocupan por cobrarle a lo que representa un ingreso. También son todas irregularidades por no tratar el tema seriamente y cómo se debe hacer, que haya realmente una sola caja, que el hospital cobre lo que tiene que cobrar, que el médico sea categorizado y cobre realmente lo que tiene que cobrar, que las instalaciones sean como deben ser, que estén todos acreditados, pero cobre por lo que hace, no por un presupuesto cerrado. En una época cuando yo era médico del hospital, que también el sistema era, y tienen tal presupuesto que le da el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia. Pero ya en agosto y septiembre, todos los años decían, hay que pintar los quirófanos, pues ya no había plata, entonces había que estar el quirófano por ahí cerrado 1 mes, 2 meses, porque no había recursos, porque se había agotado el presupuesto. Quedaba el de guardia, el de urgencias. Ese modelo, lamentablemente, hay que desterrarlo, no va más. Pero bueno, vamos a agregar un poquito de optimismo, si quieren hacer alguna pregunta. Se han quedado todos. Sí, no, yo sin palabras. No sé si queda alguna pregunta. Bueno, Leandro, para cerrar, alguna una frase Alentadora. todo libre. Tenemos las dos caras de la moneda. Pero bueno, no, nada, muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, por las preguntas y bueno, lo que requieran estoy a disposición. Bueno. Bueno, Muchas gracias.